Bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy nos toca leer el capítulo 1, los versículos del 7 al 19. El título que el Señor me ha puesto en el corazón para este tema que abarcan estos versículos es ¿qué hacer para que Dios te dé riquezas? Porque yo creo que en el mundo la verdad es que es algo tentador, ¿verdad? Pensar de que, ay, yo quiero ser rico, yo quiero tener esto, quiero ir allá, quiero hacer esto, pero para eso pues necesitamos dinero y a veces bastante dinero, ¿verdad? Pero bueno, y muy rápida es la respuesta, muy rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues el Señor sí da riquezas y da riquezas a sus hijos cuando ellos las necesitan. Y a lo mejor muchas de las personas que van a escuchar el mensaje van a pararlo aquí, pero yo les aseguro que si se quedan y lo escuchan todo, van a recibir muchísimas bendiciones. Porque no es lo mismo necesitar algo que querer algo. Entonces, el Señor nos va a dar riquezas, verdaderas riquezas, el día que las necesitemos. Si es nada más un capricho, si es nada más para satisfacer nuestros deseos carnales, el Señor no nos va a dar riquezas. ¿Y cuándo es que las necesitamos? Pues muy sencillo, cuando nosotros utilizamos esas riquezas para bendecir la vida de otras personas, para dar. Cuando nosotros somos generosos lo suficiente para dar a los demás, es cuando el Señor nos va a dar cosas materiales. Amén. Y de hecho es una promesa que Jesús mismo nos da. Mateo 6:33. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Entonces, si yo voy a necesitar riquezas, el Señor me las va a dar. Pero esto es una promesa condicionada. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me dé todo lo que necesite? Tengo que buscar primeramente su reino. Tengo que buscarlo a Él. Tengo que buscar su presencia, su compañía, su guía, su instrucción, es decir, su justicia. Y entonces el Señor me va a proveer de absolutamente todo lo que necesite. Y eso es una promesa que yo he vivido, he experimentado. Bendito el Señor, jamás me ha faltado nada. Hay veces que he querido cosas, pero si no las tengo es porque el Señor considera que no las necesito. Y nosotros necesitamos aprender a vivir con lo que Dios nos da porque es lo que necesitamos. Amén. Así no vamos a perder el enfoque de nuestra vida, que es mirarlo a Él, es seguir sus propósitos. Pero ahora también ustedes se preguntarán, bueno, en el mundo hay demasiadas gentes o hay muchas gentes que tienen riquezas y son muy ricos. ¿Acaso a ellos sí les da Dios o por qué les da Dios? ¿Por qué a ellos sí les da Dios riquezas? Y hay un salmo que me gusta mucho, es el Salmo 73. Es el salmo de Asaf. Y él dice que él como que tenía esa duda y se enojaba de pensar que la gente impía, que los pecadores tuvieran tantas riquezas y no les pasara mal. Y dice él en el versículo 12, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y entonces él hace esta meditación y llega a la conclusión de que cuando se da cuenta cuál es su fin, entonces es cuando entra en razón y dice, oh, ok, estas personas no son ricos porque estén bendecidos por Dios, sino al contrario. Y dice así los versículos 18 y 20, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Entonces vemos que la gente que no es hija de Dios, que la gente que no conoce realmente o que no busca al Señor de corazón y es rica, en lugar de que esa riqueza sea una bendición, dice aquí la escritura que es un terreno resbaladizo, están en un lugar peligroso. Por eso es que Jesús decía que era más fácil que un camello entrara por la aguja que por el ojo de una aguja que entrara un rico al reino de los cielos. Y vamos a ver, hay un psicólogo bastante famoso en Estados Unidos
que se llama Oliver James y él escribe un artículo muy interesante acerca de el deseo de estas ganas de quererse hacerse muy rico. Y él dice lo siguiente, el deseo de hacerse rico es una forma de enfermedad mental. Y esto suena bastante fuerte, pero yo creo que Satanás ha utilizado desde siempre el dinero para hacernos caer en tentación. Y una de las maneras en la que Satanás nos engaña para que nosotros nos volvamos codiciosos, para que querramos tener tanta riqueza, es la manipulación. Y nos manipula para hacernos creer que necesitamos algo para ser felices o para sentirnos completos o para ser más atractivos o para que nos respeten más. Y ese deseo viene de querer adquirir eso que según nosotros nos va a hacer la vida más feliz. Pero hay muchísimos estudios que dicen que la felicidad no la da el dinero. Y que entre más dinero uno tiene, hasta casi menos felicidad tienen las personas. Entonces vivimos en una era de consumismo total que nos hacen creer de verdad que necesitamos algo cuando en realidad no lo necesitamos. Y si no lo obtenemos, nos sentimos tristes, entramos como en depresión. Entonces, de eso se tratan los proverbios de hoy. Y vamos a leer del 7 al 19, pero yo quise empezar con el 19 porque precisamente es lo que nos va a dar el contexto de todos los demás. Y vamos a hablar acerca de la codicia. Dice así la escritura. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Imagínense qué fuerte está eso. Dice que ser codicioso, el querer enriquecerse, quita la vida de las personas que tienen o que quieren estas posesiones. Entonces, literalmente matan el alma del ser humano. Ese deseo de esa codicia de querer tener cosas, eso mata el alma del ser humano. Entonces vamos a empezar a leer estos proverbios. Dicen así versículos 8 y 9. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Aquí la escritura nos habla del padre, de un padre y de una madre. Obviamente, en términos terrenales, pues claro que debemos poner atención cuando nuestros padres nos corrigen, cuando nuestras madres nos están instruyendo. Pero obviamente, si unos padres no conocen perfectamente bien al Señor, pues quizá no todos sus consejos van a ser los más adecuados, quizá. Lo harán con amor, lo harán con la mejor intención, pero quizá no sea lo mejor. Hay consejos que igual y mis padres me dieron, que estaban, pues no eran tan buenos, pero para ellos era lo mejor que podían enseñarme porque en esa época ellos no conocían al Señor. Cuando uno conoce al Señor, la mentalidad tiene que cambiar. Acuérdense que por eso estamos aquí, para cambiar nuestra mentalidad. Y la escritura aquí, cuando habla del Padre, tenemos que pensarlo cuando nuestro Padre Celestial, cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, tenemos que poner atención. El Señor nos está haciendo que cambiemos, está corrigiendo ese pensamiento que tenemos acerca de las riquezas para que lo convirtamos en como Él las ve, como Él mira esta situación. Amén. Ahora, la madre de los creyentes es la iglesia. Ahí es donde realmente recibimos la instrucción que viene del Señor, donde se aclaran todas sus instrucciones, donde está, de hecho, la palabra instrucción en el original hebreo es la palabra Torah, es decir, la ley. No descuides la ley de tu madre. Amén. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor nos dice por medio de su iglesia. Entonces, todas estas enseñanzas nos van a coronar de gracia, nos van a poner bajo el manto de protección divina, bajo el manto de la gracia del Señor. Y van a adornar nuestra vida, vamos a obtener honra, sí, pues sí, de las demás personas y del Señor. Y no nada más en el ámbito terrenal, sino en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual seremos personas que serán respetadas por el mundo o en el mundo espiritual. Amén. Entonces continuamos, versículos 10 y 12. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda.
Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Bueno, obviamente, estas palabras no las van a decir así de desvergonzadamente las personas que quieren enriquecerse. Pero esto son palabras que realmente diría un demonio a las personas para hacerlas caer en la codicia. Esto digamos que este es el corazón de lo que los demonios quieren hacer con las personas que son codiciosas o con las gentes que desean enriquecerse muchísimo. Y parecen palabras de un psicópata, ¿cierto? Si alguien llega y te dice, ven, vamos a matar a alguien, vamos a emboscar a alguien, vamos a divertir, ustedes dirían, pero ¿qué te sucede? ¿No? Eso no es normal. Pero en realidad esto es exactamente lo que los demonios planean hacer con nuestra vida cuando nosotros nos damos a la codicia. Por eso es que el psicólogo dijo que era una forma de enfermedad mental, ese deseo de esa codicia de querer hacerse rico. El versículo 13 y 14 dice, piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Y eso es lo que quieren los demonios hacernos creer, que vamos a llenar nuestras casas de bienes, que vamos a vivir mejor, que vamos a tener un montón de riquezas que creemos que nos van a hacer bien, que nos van a dar protección, que nos van a hacer felices, que nos van a hacer mejores entre todas las personas. Pero estos son pensamientos literalmente demoníacos, ¿ok? Y aquí el Señor dice, versículos del 15 a 18, Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. ¿Amén? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, si alguien nos viene a proponer un negocio que está fuera de lo legal, que nos va a traer más ganancias, pero que y quizá vamos a ganar más dinero por ahí, pero no es lo adecuado, el no pagar impuestos. Hay un dicho en México que de verdad me retuerce el estómago cuando la gente dice, el que no avanza no tranza. No sé si mis amigas colombianas entienden lo que es transar. En México, si transar significa hacer trampa. El que no hace trampa no avanza. Y con esa mentalidad, la gente, hace cosas que son ilegales, hace cosas que no debería hacer, roban de alguna manera para poder obtener esas ganancias que ellos quieren. Aquí nos dice la escritura que hasta los animales tienen entendimiento de que si hay un peligro, pues se tienen que alejar. Pero estas personas que tienen codicia tan grande, ellas mismas se están poniendo en una trampa que puede llevarlos a la muerte y no se dan cuenta. Siguen con su deseo, ¿ok? Y por eso es que el último versículo dice así, así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos saber que vamos a tener siempre lo que necesitemos, que Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Pero si es algo que no necesitemos, tengan por seguro que el Señor no nos lo va a dar, porque entonces podríamos caer en este peligro y el Señor quiere proteger nuestra vida. Dice la primera carta de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Aquí está hablando de los hermanos en la fe que han codiciado, han visto que hay una fuente de dinero, una fuente de entrada que se puede codiciar y han caído en esa tentación y han causado terribles sufrimientos y terribles daños a la iglesia porque la gente se da cuenta. Entonces, dice aquí también la escritura algo muy interesante, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Es decir, que absolutamente todas las cosas malas que hay es por el amor al dinero, no el dinero en sí. El dinero no es malo en sí, sino el amor al dinero, porque entonces el dinero se convierte como en un ídolo. Y la avaricia, la codicia es un pecado, y ningún avaro, ningún idólatra entrará al reino de los cielos, nos dice el Señor. Aquí hubo un caso hace poco en Turquía donde una red de médicos
una red de médicos. Traficaban con bebés recién nacidos. Le hacían creer a las mamás que los bebés habían nacido muertos y me parece que les robaban los órganos por dinero. Entonces, estas cosas no son normales, estos son pensamientos demoníacos. O sea, llegamos a un punto los humanos que eso no es normal, eso es demoníaco. Y la escritura dice que quien codicia se vuelve esclavo de sus muchos deseos. Entonces nuestro deseo es ganar dinero para poder satisfacer esos deseos que a veces no tienen ni pies ni cabeza. Es triste cuando yo le pregunto a mis alumnos, los que ya van casi a la universidad, bueno, ¿y qué quieres estudiar? No, pues yo quiero estudiar esto y aquello. Y le digo, ¿y por qué? ¿Te gusta mucho? Pues sí, dice, pero también con esto podemos ganar más dinero. Entonces, en realidad ellos están guiados y enfocados hacia el dinero. ¿Cuál es la carrera que más dinero les deja? ¿Y para qué quieren dinero? Pues para tener una casa más grande, para tenerse unos coches más de lujo, para comprarse el último teléfono. Entonces, todo eso es hacia el dinero. Y la mayoría de nuestros jóvenes, y pues sí, la verdad es que la gente, a veces somos así, desafortunadamente, caemos en las trampas del demonio de codiciar. Eh, y vamos a tener esta reflexión. El Señor Jesús nos pregunta, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? ¿De qué me va a servir tener una casa enorme, maravillosa, un carro último modelo o tener demasiado dinero para pagar todos los gustos que yo quiera? Si se pierde la vida, si mi alma se va a perder. Hay un escrito bonito que anda por ahí en internet, no recuerdo todo, pero en una de las cosas que dice, bueno, en una de las cosas que escribieron ahí, dice, eh, se puede comprar medicina, pero no se puede comprar la salud. Se puede comprar una cama, pero no se puede comprar el descanso. Entonces se pueden comprar los amigos, pero no se puede comprar el amor. Y así van mencionando muchas cosas. Y eso es verdad. Entonces el Señor Jesús quiere que sus hijos vean cómo es Satanás nos quiere engañar por medio de la codicia, haciéndonos creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Entonces hay que confiar en lo que nos da el Señor. Amén.